buenas tardes. Estamos ya al final de la nueva edición de Latina Forum. Estamos aquí con Javier Martínez Picado y yo. Y bueno, queríamos comentar algunas cosas. En concreto, Javier, me pareció realmente muy interesante tu charla. La verdad es que a los clínicos a veces nos cuesta un poco ver la parte palpable de todo este tema de la curación. Pero quería preguntarte, de todas las estrategias que comentaste, ya sé que es difícil decirlo, pero ¿cuál te crees tú que sería la que tiene más posibilidades de llegar a buen término? Pues mira, Dani, es muy probable que no contemos solo con una única estrategia, sino que al final sea una combinación de diferentes estrategias lo que acabe dando buenos resultados, lo mismo que ocurrió en su momento con la terapia antirretroviral. Va a ser una combinación de estrategias, va a ser una combinación del momento en el que se administren estas estrategias y va a ser una combinación del uso de inmunoterapias. Yo creo que ahí tenemos un punto importante, que es cómo fortalecer el sistema inmunitario. Hay una de las estrategias que siempre a uno le parece muy radical, que es muy novedosa, que desde el punto de vista técnico todavía es muy preliminar, pero yo creo que la terapia génica va a ser algo muy interesante, va a ser algo que a medida que avancemos y que tengamos buenos resultados será incluso escalable para gran parte de la población, y ahí yo creo que podemos tener pues, unos avances importantes en el futuro, siempre que seamos capaces de conseguir que el número de células que modificamos genéticamente se expandan adecuadamente en los pacientes en los que se les administre. Por tanto, yo creo que no va a ser algo inmediato, pero en el futuro tenemos grandes posibilidades de hacer avances destacados. Y el tema de los anticuerpos neutralizantes, que, a ver, nosotros lo vemos como una posible estrategia de tratamiento, yo creo que vosotros igual los conocéis un poco más. ¿Tú crees que pueden realmente ser útiles como tratamiento antiviral? Digo como tratamiento, como si fuera tratamiento antirretroviral, ¿o crees que va a ser mejor como parte de estrategia de curación y tal? Yo creo que se les ha de encontrar el uso adecuado a los anticuerpos ampliamente neutralizantes. La primera idea, nuevamente, es que sabemos con toda claridad, primero, que un anticuerpo neutralizante solo no funciona. Y dos anticuerpos pueden funcionar siempre y cuando el virus sea sensible a ellos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que volvemos a estar en una situación en la que, para garantizar que los anticuerpos de amplio espectro van a funcionar, va a haber que hacer algún test preliminar para garantizar la sensibilidad del virus a esos anticuerpos. Claro, como con y los eso antirretrovirales. complica un poquito la estrategia, igual que nos ha pasado, al menos con algunos antirretrovirales. Luego tienen también otro problema importante que tenemos que ver cómo afrontamos, que es la generación de anticuerpos antidroga, que se llaman, o anticuerpos antidiotopos. Es decir, un anticuerpo ampliamente neutralizante puede generar a su vez anticuerpos que lo pueden neutralizar. Y eso puede hacer que la vida media de la eficacia de los anticuerpos neutralizantes tenga sus limitaciones. ¿Qué te interesa a ti del tratamiento antirretroviral? Pues mira, yo creo que estamos en un momento donde yo le llamo el momento del acordeón, porque hemos pasado de tener un fármaco a 2, a 3, incluso hablamos del Megahart en algún momento con 4 y 5, y ahora estamos volviendo otra vez al uso de menos fármacos. Y yo creo que una cosa candente y que tú conoces muy bien es realmente el uso de 2 fármacos, ¿cómo lo tenemos que instrumentalizar en la medicina? Bueno, a ver, yo creo que en muchas enfermedades cuanto menos fármacos usas mejor, ¿no? Entonces aquí se empezó con 3 fármacos en un momento determinado porque se vio que con menos el virus se hacía resistente, pero no tiene que ser un número mágico. Entonces depende qué 3 fármacos y depende qué 2 fármacos. Y los estudios, por ejemplo, Gemini, han mostrado con dolutegravir 3-TC en pacientes naïfs que realmente pues, pueden jugar un papel importante con una muy buena eficacia. Otra cosa es que aún faltan más datos, sobre todo en algunas poblaciones difíciles de tratar, pero sin duda que yo creo que es un inicio de un camino que no tiene marcha atrás. Yo creo que una parte de los pacientes de aquí al futuro se van a tratar con 2 y no con 3 fármacos prácticamente seguro. Sí. Hay una cosa interesante y es que la mayor parte de fármacos han generado resistencias. Y hubo un momento en que era un dogma que para tener un buen antirretroviral tenía que inducir resistencias, si no, no lo era. Lo que pasa con al menos algunos inhibidores de la integrasa es muy diferente. No generan fácilmente resistencia en su uso clínico.
¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué los inhibidores de la integrasa se comportan de una forma tan diferente en cuanto al desarrollo de resistencias? A ver, es diferente con respecto, por ejemplo, a los nucleósidos, pero también los inhibidores de la proteasa tienen una barrera genética, incluso te diría un poco mayor, porque en monoterapia no dan lugar, aunque falle, a la aparición de resistencia. En cambio, los inhibidores de la integrasa, al menos con dolutegravir, eso se vio. O sea, no es que sea algo nuevo. Lo bueno de esto es que cuanto más fármacos tengamos con más barrera genética, más posibilidad de que aunque haya un fallo porque el paciente no se lo toma, no aparezcan resistencias y no pierdas al fármaco o no pierdas a la familia, que es lo que pasa, por ejemplo, con los no nucleósidos. O sea que yo creo que forma parte del avance, digamos, del tratamiento antirretroviral. Y dentro de las nuevas moléculas que se están desarrollando también como antivirales, tú has comentado algunas, pero ¿qué características tú le pedirías a un nuevo antiviral que está todavía en fase experimental, en fase 1, fase 2, para que fuese un antiviral que supera a los que tenemos actualmente en el mercado? Es que mira, es casi imposible porque a nivel de fármacos administrados en pastillas una vez al día, hemos llegado a un nivel de excelencia que es casi imposible superarlo. En todo caso, lo que es interesante en nuevos fármacos es o que, por ejemplo, se puedan administrar cada X semanas o meses, es decir, lo que se llama long acting, o sea, larga duración, o que tengan características diferentes de tal forma que se puedan unir a los fármacos actuales en pacientes que ya son resistentes para no tener resistencias cruzadas, ¿no? Pero es muy difícil, digamos, en pastilla única, dada una vez al día, superar a lo que realmente ya tenemos, ¿no? Y para acabar, como clínico experimentado que eres, ¿tú crees que tiene sentido buscar la curación del VIH? Hombre, por supuesto, claro que sí, porque ya, a ver, está muy bien que los pacientes vivan y viven prácticamente toda la vida casi igual que la población general, y sabemos que no transmiten el virus cuando están indetectables, al menos por vía sexual, pero evidentemente es mucho mejor, ¿no?, estar sin la enfermedad, además simplemente por temas psicológicos, por temas sociales, por tema de coste, de que el tratamiento antirretroviral tiene un coste. No tengas dudas de que tienes que lograr la curación del VIH en los próximos tiempos. Te tengo que presentar a los que pagan para hacer esos experimentos. Muy bien.